Muy buenos días, comunidad universitaria de Pedro de Valdivia. El día de hoy es un gusto para nosotros compartir con ustedes un tema tan importante como es la punibilidad en el ordenamiento jurídico colombiano y el derecho penitenciario de igual manera en este ordenamiento jurídico. Quien les habla, Omar Antonio Herrán Pinzón, abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, con estudios de maestría en Derecho Procesal Penal y en este momento pues estoy cursando estudios de doctorado en la Universidad Católica de Colombia. Y en este momento me desempeño como docente en esta magna universidad. Les hago presente también a la doctora Lady, por favor. Muy buenos días a todos, comunidad universitaria. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Lady Andrea Beltrán. Yo soy abogada de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una especialidad en instituciones jurídico-penales, otra especialidad en Derecho Constitucional. Soy magíster en Derecho y estoy cursando también estudios de doctorado en Derecho. En este momento soy docente universitaria en la Universidad Católica de Colombia. Muchísimas gracias, doctor Herrán. Bueno, para toda la comunidad, pues el día de hoy pues vamos a desarrollar unos temas. Entonces, doctora, ¿qué le vamos a impartir este día o compartir con los estudiantes y docentes de la Universidad Pedro de Valdivia? Claro que sí, doctor. En primer lugar, vamos a dividir este video en dos partes. Esta sería la primera parte y en esta ocasión vamos a hablar de punibilidad. Entonces, en primer lugar, vamos a referirnos a un marco legal general, doctor, que si me permite, tomaré la iniciativa en este momento para hablar de las normas principales, tanto en Colombia como en Chile, que hablan de la punibilidad. Entonces, en primer lugar, y teniendo en cuenta un marco general y un marco legal, en Colombia encontramos la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal colombiano, y en su artículo 9 se habla sobre qué es la punibilidad o la conducta punible. Y se dice que una conducta es punible cuando cumple con los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Asimismo, pues hablamos de que en Colombia no basta con que haya una causalidad entre las conductas, sino que se requiere que cumpla, además de esos criterios objetivos, con algunos criterios subjetivos. De otra parte, en el artículo 19 de ese mismo código, nos dice que se consideran como conductas punibles solamente los delitos y las contravenciones. Esto es importante en el momento en que nos enfoquemos en hacer el análisis de derecho comparado. En el artículo 21 también de este mismo código se refiere a las modalidades subjetivas que tiene la conducta punible en Colombia y se habla de tres conductas subjetivas. Están el dolo, la culpa y la preterintención. Asimismo, pues decimos que las conductas punibles pueden darse básicamente de dos formas. Una es por acción y la otra es por omisión. Cuando nos detenemos ya a mirar el Código Penal chileno, en su artículo 7 podemos ver que las conductas punibles se dividen en delito, en crimen, en delito frustrado y en tentativa. Esas son las modalidades en las que se divide. Doctor, ¿usted qué tiene o qué encuentra frente a este primer punto del marco general o el marco legal de la punibilidad tanto en Colombia como en Chile? Pues muchas gracias, doctora Lady. Importante acá tener en cuenta, frente a los dos ordenamientos jurídicos, es el marco constitucional para entrar a hablar sobre ese marco legal. Cuando uno coge la Constitución Política de Chile, uno observa que en la Constitución de Chile está constituida a través de un Estado unitario, que la administración del Estado es funcional territorialmente y descentralizada, al igual que en Colombia. También allí podemos encontrar que la soberanía reside esencialmente en la nación. A diferencia del ordenamiento jurídico colombiano, pues nosotros tenemos un Estado social y democrático de derecho también descentralizado, pero en cuya soberanía está en el pueblo. Entonces, a partir de ese marco constitucional es muy importante porque allí vamos a ubicar cómo va a ser el marco punitivo, ¿cierto?, de cada estado, tanto en el estado chileno como en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, a partir de ahí, fíjense ustedes que el Código Penal chileno, si uno va para la parte especial, en el libro segundo del Código Penal chileno, uno encuentra que los primeros delitos que entra a proteger ese código son los delitos que tienen que ver con crímenes
o simples delitos, y sus penas están frente a esos delitos que atentan contra la seguridad en el exterior y la soberanía del Estado, tanto en el exterior como en el interior, y así empieza a desarrollarse el Código Penal chileno, pues atendiendo que se va a proteger de mayor manera estos bienes jurídicos del Estado, como la seguridad, delitos contra la seguridad nacional, delitos que afectan, por ejemplo, los derechos y garantías de la Constitución, y haciendo el símil con el derecho penal colombiano, pues uno encuentra que en el título primero, en su libro segundo, pues como está el eje orientador del Código Penal colombiano es la protección de la dignidad humana, y de allí se centra todo el desarrollo tanto constitucional como legal, pues encontramos que el Código Penal en su primer título protege los delitos contra la vida y la integridad personal, y allí se empieza a desarrollar lo pertinente. Frente a ello, entonces, como lo indicaba usted, doctora, muy bien, es que la conducta se puede realizar a través de una acción y una omisión. Tanto el Código Penal chileno como en el Código Penal colombiano, pues la conducta se exterioriza a través de esa acción y a través de esa omisión. Bien, un tema que me gustaría que de pronto usted nos aclarara es el tema que nombró frente a las modalidades de la conducta, frente al Código Penal chileno y frente al Código Penal colombiano. Claro que sí, doctor. Bueno, en primer lugar, y digamos que retornando a esta parte de las modalidades, hay un punto que me llama mucho la atención y que quisiera, digamos, hacer énfasis, y es que en Chile existe una categoría que no tenemos acá en Colombia, y es la categoría de crimen. Nosotros en Colombia, como indicábamos, solamente contamos con dos categorías básicas, que es la de delito y la de delito y contravención. En Chile tenemos muchas más categorías, pero esencialmente tenemos una categoría que en Colombia no manejamos y es la del crimen. Cuando hablamos del crimen, hablamos de aquellos delitos que se consideran especialmente gravosos, digamos. Nosotros en Colombia esa parte la manejamos como delitos agravados. Digamos, nosotros no tenemos una estructura aparte, un tipo aparte, sino que manejamos esa misma categoría dentro de los delitos agravados. Hay otros, elementos que tampoco tenemos, y es lo que, por ejemplo, acá se llama delito frustrado o la tentativa. Cuando hablamos del delito frustrado, nosotros en Colombia lo manejamos propiamente como la tentativa acabada. Y son aquellos casos, doctor, en que se ha terminado todos los elementos propios del iter criminis, es decir, la persona ha realizado los actos idóneos para que la conducta se consume, pero no se ha logrado el resultado por un elemento externo a su voluntad. En Chile lo manejan no como tentativa directamente, sino lo manejan como el delito frustrado. Es decir, que la persona completó la comisión del delito, pero lo que no se dio fue el resultado. Y ya en tentativa hay una diferenciación, y es que la tentativa en Chile se entiende como una tentativa inacabada, es decir, como que faltó alguno de los elementos idóneos para completar la conducta punible. Sí, doctora, está muy interesante ese punto, porque para el ordenamiento jurídico colombiano, cuando el juez, una vez dosificada la pena, y cuando el juez va a entrar a colocar la correspondiente pena, es muy importante entrar a mirar si la conducta realmente se consumó o no se consumó. Entonces, la punibilidad dependerá también en los delitos, por ejemplo, que usted ha nombrado, que habla de la tentativa, pues será más punible atendiendo al menor o mayor grado de consumación de la conducta punible. Y pues sí es muy interesante en Chile observar cómo esa tentativa, ese delito frustrado, haciendo el símil en el ordenamiento jurídico colombiano, pues es esa tentativa inacabada, y frente a ese delito o a esa tentativa que sea en Chile, pues es esa tentativa acabada que sea acá. Entonces, ahí guardamos una similitud, pero con una diferenciación frente a la terminología. Entonces, bastante interesante frente a la punibilidad allí, porque también ello va a marcar la graduación, por lo menos en el Estado colombiano y también en Chile, de la punibilidad, de la pena que se le va a colocar al infractor. Muchísimas gracias, doctor. Hay otro tema que considero relevante frente a este tema de la punibilidad, y es el de la titularidad de la acción penal.
En esta parte de la titularidad de la acción penal, digamos que hay algunos elementos que hay que tener en cuenta y, digamos, bastantes similitudes frente a los dos sistemas. Lo primero es que en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, especialmente en el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal colombiano, que es la Ley 906 del 2004, se habla y se indica que la titularidad de la acción penal es exclusiva del Estado y está en cabeza de un funcionario, digamos, de una entidad, que es la Fiscalía General de la Nación. Entonces, bueno, acá también se nos aclara frente a esa iniciación de lo que es la acción penal, que se puede hacer a través de la denuncia, es decir, cuando el ciudadano se acerca ante las autoridades y plantea la comisión de un hecho punible por oficio, por petición oficial o por querella, y también pues nos indica que por cualquier otro medio que sea idóneo. Asimismo, pues nos dicen que al ser el Estado, es decir, la Fiscalía, el titular de la acción penal, pues esta Fiscalía tiene autonomía plena para sustentar la acusación, para decidir qué pruebas va a presentar, para formular los testigos, los interrogatorios, digamos, las preguntas que se van a hacer dentro del interrogatorio, y no habría mayor intervención de la víctima, doctor. Esa parte, digamos, que era la regla general que se manejaba en Colombia, no había digamos, una mayor participación, a pesar de que se habla muchas veces de los derechos de las víctimas, no había una participación tan grande. Digamos que este asunto cambia un poco a partir de la Ley 1826 del 2017, donde se habla de una figura que en Colombia no estaba desarrollada y es la del acusador privado. En esta parte, digamos que se da un permiso, una autorización a la víctima de que actúe con las mismas facultades, derechos y deberes que tiene la Fiscalía. El único requisito, digamos, esencial es que esté acompañado de un abogado o, en su defecto, de un estudiante de consultorio jurídico, y pues puede actuar, digamos, que realizar la investigación, plantear la acusación en términos muy similares a los que realiza la Fiscalía. Digamos que esa es la forma en la que se realiza acá en Colombia. Cuando revisamos en Chile, especialmente en el artículo 80A de la Constitución, pues vemos que la titularidad es exclusiva, y así lo plantea, es exclusiva del Ministerio Público. Realmente este término de Ministerio Público es más normal en varios países. El de Fiscalía es un término muy de nosotros, ¿no? Es un término muy colombiano. Allá se habla también del Ministerio Público en Chile. Y al final de este artículo es lo llamativo, que al inicio de este artículo nos habla de forma exclusiva solamente del Estado, y luego nos dice que el ofendido, es decir, lo que nosotros conocemos como la víctima o el sujeto pasivo, y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal. Frente a este asunto, digamos, yo estuve haciendo un análisis frente a la real participación de la víctima y encontré un concepto que dio un funcionario de la Corte Suprema del Poder Judicial de Chile, que es Rubén Ballesteros, y me llamó mucho la atención que él decía en su discurso de posesión al cargo, que realmente en Chile no hay una real participación de la víctima en el proceso penal. Él decía que era prácticamente inexistente y que realmente era necesario regularla. Nosotros en Colombia pues ya hemos hecho una regulación mucho mayor a nivel jurisprudencial, pero él decía que realmente se hace necesario que en Chile se haga una regulación de estos derechos de la víctima porque están bastante limitados, doctor. Doctora, muy interesante. Y pues interesante también mirar frente a ese marco constitucional. Como usted bien lo ha dicho, creo que Chile por lo menos nos lleva una ventaja frente a la concepción de la titularidad de la acción penal. Nosotros observamos que dentro del Código Penal chileno, que es mucho más antiguo, por decirlo de alguna manera, que el Código Penal colombiano, observamos que Chile empieza a manejar el acusador privado, o por lo menos no como acusador privado, sino que la acción penal es en Chile tanto pública como privada. Y frente a la acción privada en Chile, uno lo que observa es que la acción privada es exclusivamente para los delitos querellables. Y esa acción privada, pues la ejerce la víctima. Cuando uno hace la comparación con el ordenamiento jurídico colombiano, pues uno observa que en el ordenamiento jurídico colombiano, hasta el acto 06 del 2011, es donde es por primera vez que es el acto, un acto legislativo por el cual modifica la constitución política
en el artículo 250 o 51, si no estoy mal, y allí es, en su parágrafo, es donde se le da vía libre por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano para empezar a hablar del acusador privado. Pero es solo hasta la ley 1826 del 2017 que a través de esta ley se empieza a hablar ya del acusador privado. Es decir, que ya se empieza a hablar de la categoría de que la acción penal no es netamente pública, sino que puede ser privada a la vez. Entonces, ahí esa similitud la empieza a manejar Colombia hasta el año 2017, pero con sorpresa de que de pronto la desarrolla de mejor manera como la ha venido desarrollando Chile, ¿cierto? Porque acá la participación que tiene la víctima, pues primero, cuando está la acción pública, cuando la acción es pública, pues a través de vía jurisprudencial y a través también de lo que se ha desarrollado como justicia restaurativa en el Código de Procedimiento Penal, pues ha significado que la víctima cobre un papel un poco importante, ¿cierto? Pero que todavía se tiene que seguir trabajando, por lo menos en el ordenamiento jurídico colombiano. En Chile, de verdad, ha habido un poco, debe trabajar un poco más para esas garantías frente a la víctima. Frente a la Fiscalía y al Ministerio Público, pues sí, esto es muy propio de nosotros, que la titularidad de la acción penal esté en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros acá también tenemos un Ministerio Público, pero este Ministerio Público está encargado, sí señora, de ser el garante de los ciudadanos en la sociedad. Entonces también siguiendo esa unión que hay entre Constitución y marco punitivo del Estado, hablando del Código Penal, pues fíjese cómo también el Código y el modelo de Estado que dé la Constitución, pues va a marcar también el derrotero de las garantías judiciales que tienen las partes en el proceso, o de los intervinientes que tienen las partes en el proceso. Fíjese que Colombia es un Estado social y democrático de derecho en la cual la dignidad humana y el respeto por la dignidad humana juega un papel muy importante, y esto representa no solo al victimario, sino a la víctima del papel que juegan dentro del proceso. Pero fíjese cómo en Chile, de pronto como ese Estado, como está configurado allí, y frente a su marco punitivo, donde lo primero que entra a proteger es los delitos que atentan contra el Estado, pues la víctima allí como que empezaría como a perder también esa importancia. Y el protagonismo, sí señor, muy cierto doctor, muchísimas gracias. Sí, doctor, tiene toda la razón, realmente son elementos, yo creo que cada país tiene elementos que aportarle al otro para crear realmente unos cambios frente especialmente a la protección de los derechos de las víctimas, ¿no? Es necesario reconocer la importancia de la víctima dentro del proceso y también, pues, digamos, optar siempre por generar una reparación, pues porque a la larga el proceso penal no solamente, como dice usted, se constituye en un elemento frente a quien transgrede la norma, sino que debe ser también enfocada como a la restauración, a tratar de reparar lo que se generó del daño a las personas, por ejemplo, a las víctimas de los delitos. Y acá hay algo muy importante, doctora, también para rescatar para nuestros estudiantes en Chile, y es que Colombia no es que siempre haya tenido derechos para la víctima, como lo venía diciendo la doctora Lady, es algo que se ha venido construyendo. Y acá un dato acá muy preciso. La Constitución Política del 91 y el Código de Procedimiento Penal, que era anterior a la Ley 906 que tenemos hoy en día en Colombia, pues no configuraba, no tenía en cuenta a la víctima como tal. Se hablaba de un tercero civil, ¿cierto? De la reparación civil, pero no se tenía como tal el concepto de víctima. ¿Cuándo se empieza a hablar en Colombia del concepto de víctima? Y eso atendiendo que teníamos una constitución del 1991 que fue la que, pues, una constitución de avanzada, se tuvo en cuenta la víctima solo hasta la ley 906 del 2004, que empieza a hablar de víctima a través de la modificación que se diera del artículo 250 de la Constitución Política Colombiana. Entonces, fíjese que después de la Constitución, 14 años más o menos después, es que empieza a trabajarse sobre el tema de la víctima. Entonces, sí, ahí ha sido una lucha constante frente a ello. Claro que sí, doctor. Bueno, hablando, digamos, de un tema que, digamos, tocando un tema que ya habíamos mencionado tal vez tangencialmente, quisiera que en este momento, doctor, habláramos de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Digamos, creo que son tres temas esenciales cuando vamos a definir lo que es una conducta punible.
Entonces, tal vez como habíamos explicado al iniciar, cuando hablamos de una conducta punible, por lo menos en Colombia decíamos que una conducta punible tiene que tener el componente de 3 factores, y es que sea típica, antijurídica y culpable. Entonces, cuando hablamos, digamos, de la tipicidad, nuestro código tiene desarrollados estos conceptos en los artículos 10, 11 y 12, tiene específicamente definido qué es. Frente a la tipicidad, pues dice específicamente que tiene que identificarse, por ejemplo, el hecho con la norma que está dentro del tipo penal. Entonces dice que tiene que verse de manera inequívoca, expresa, y que tiene que tener claras cada una de las características básicas de la estructura del tipo penal. También nos dice que, pues, como ya habíamos hablado y que tal vez lo vamos a hablar en un momento, y es que la tipicidad también se analiza desde los delitos que se hacen por acción, como los que son por omisión, teniendo en cuenta que el código no solamente está expresado de forma prohibitiva, sino que también el código y la Constitución nos llevan a que hay conductas, por ejemplo, de solidaridad o de protección que se deben tener en ciertos momentos, ¿no? Y el incumplir con esa normatividad, pues, consistiría en, digamos, en una conducta punible. De otra parte, frente a lo que es la antijuridicidad, pues se describe que para que una conducta sea antijurídica, primero tiene que ser típica y tiene que lesionar o poner efectivamente en peligro, eso es uno, y segundo, sin justa causa. Creo que este es uno de los elementos esenciales, y es que no haya una justa causa, es decir, que no haya una causal de justificación de esa conducta y que genere efectivamente la afectación en el bien jurídicamente tutelado. Y pues para finalizar, refiriéndonos específicamente a lo que es la culpabilidad, pues se dice que solamente podremos imponer una pena, es decir, solamente podrá ser punible una conducta que se realice con culpabilidad. Es decir, que se haga un juicio de reproche a la persona y que se evidencie que efectivamente esta persona cumple con esas características del juicio de ese juicio de reproche. Revisando, digamos, la normatividad chilena, se encuentra que no hay una definición como tal dentro del Código Penal. Hay algunos, digamos, algunos conceptos dentro de la jurisprudencia se han desarrollado, pero dentro de la ley no hay una definición explícita de estos términos, doctor. ¿Usted qué nos cuenta frente a este tema? Bueno, muy importante, doctora, porque es que el Código Penal colombiano hace una descripción muy detallada de las categorías dogmáticas que se manejan en el delito. Y esas categorías, como usted bien lo indicó, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, pues cuando uno entra a mirarlo en el Código Penal chileno, pues no hay una descripción como tal de esas categorías dogmáticas. Uno se encuentra en sede de principio de legalidad, uno encuentra lo que uno podría adecuar como tipicidad, en el entendido de que tanto un ordenamiento como el otro indica que nadie podrá ser juzgado, sino con leyes que deben ser preexistentes al acto que se le imputa. O al comportamiento que realiza, como lo dice el ordenamiento jurídico chileno, ¿cierto? Entonces, frente a ello, lo que uno observa es que no están descritas las categorías dogmáticas del delito como tal. Uno las viene de pronto como a lucidar en el Código Penal chileno en las causales de exclusión de responsabilidad. Entonces, cuando uno ve las causales de exclusión de responsabilidad, uno observa de allí, de cierta manera, como usted lo indicaba, cuando no se pone en peligro efectivamente y sin justa causa un bien jurídicamente tutelado, pues no podrá ser sancionado con pena. También el tema del que habla de la culpabilidad, uno observa en el Código Penal chileno que frente a ellos también observan las personas que son dementes, ¿cierto? Ellos hacen referencia a aquellas personas, de cierta manera, de comprender la ilicitud de su comportamiento, pues no serán sancionados con pena. Entonces, uno haciendo el símil podría, a través de esas causales de ausencia de responsabilidad, de pronto adecuarlas en lo que el Código Penal colombiano trae también como esas categorías dogmáticas del delito. ¿Qué uno observa? En Colombia nosotros manejamos que frente a las categorías dogmáticas, nosotros tenemos precisión frente a esas causales de ausencia de responsabilidad que excluye. Es decir, una causal puede excluir la tipicidad, otra causal puede excluir incluso la antijuricidad y otras causales están para excluir la culpabilidad, ¿cierto?
Pero fíjese que uno cuando ve en el ordenamiento jurídico chileno, o por lo menos en la percepción que tuvimos nosotros, es que no está con precisión, no se describe con esa precisión que lo hace el Código Penal colombiano. Entonces, en ese orden de idea, pues también será muy importante esas categorías dogmáticas para después lo que vamos a hablar del tema de de cómo las personas responden frente a la comisión de las conductas punibles o intervienen en la comisión de la conducta punible. Muy bien, sí, señor. Tiene usted toda la razón, doctor, y estoy de acuerdo. Realmente, pues son formas, digamos, tal vez de expresar los términos pues, en maneras distintas. Yo creo que sí, realmente uno encuentra, como usted bien lo dice, esas categorías implícitas, ¿no? Uno las encuentra implícitas en muchas otras partes, por ejemplo, cuando se refieren a las penas en concreto, a los delitos puntualmente, pero sí, no está, digamos, como en Colombia, tal vez expresado de forma explícita. No está tal vez esas conductas definidas así, sino que ha tenido que hacerse un desarrollo doctrinal y un desarrollo jurisprudencial, digamos, para aclarar este tipo de términos. Entonces, sí, doctor, estamos de acuerdo. Bueno, hay un tema que hemos venido hablando y que hemos tocado ya en repetidas ocasiones, doctor, y que pues tal vez no le hemos dado digamos, el desarrollo, y es la parte de la acción y la omisión dentro del código. Acá realmente nuevamente veo que, digamos, en Colombia, en el artículo 25 del Código Penal, pues tenemos un desarrollo grande, no tanto de la parte de la acción, sino de la parte de la omisión. Básicamente nos dice el código que la conducta punible puede ser realizada por acción u omisión. En esa parte, digamos que es bastante similar a lo que se dice en el artículo 2 del Código chileno, donde nos dice que las acciones u omisiones que cometan con dolo o malicia importarían un delito. Entonces, digamos que tienen ahí, guardan cierta similitud en la parte de la definición de cómo se podría entender esto, pero Colombia empieza a hacer un desarrollo de qué podemos nosotros entender como omisión. Digamos, creo que esta parte de la conducta no es tan claro, o bueno, el legislador colombiano consideró que no era un asunto tan claro por lo menos, y realizó como un desarrollo bastante largo de cómo se puede considerar, digamos, que existe una causal de omisión. Entonces, lo primero a lo que se refiere la legislación colombiana es que podemos decir que hay omisión en aquellos casos en que se debe impedir un resultado y, digamos, la persona tiene la posibilidad, eso también es importante, ¿no? Que se debe impedir un resultado y la persona tiene la posibilidad real de impedirlo y no lo hace. Entonces, pues acá básicamente dicen que el resultado que se dé, pues la persona quedará sometida a la pena como si hubiese realizado el hecho. Es decir, por ejemplo, si por omisión de una persona alguien muere, pues se tomaría la pena de homicidio. Más o menos es eso lo que implica. De otra parte, pues nos habla de una categoría que es la omisión en los casos de quienes tienen posición de garante. Ese tema es bastante relevante y digamos que tiene un desarrollo importante a nivel mundial, y es en aquellos casos en que, por ejemplo, la persona asuma voluntariamente la protección de una persona frente a una fuente de riesgo. También cuando existe una estrecha comunidad de vida entre las personas, por ejemplo, lo que pasa con la familia, con el cónyuge, entonces ahí digamos que entraría ese tipo de situaciones. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas, que tal vez fue lo que en algún momento se desarrolló con estas actividades turísticas que se hacen en sitios donde puede representarse un riesgo. Obviamente, pues quien organiza o quien dirige este tipo de actividades, pues también cuenta con una calidad de garante y pues los resultados podrían adjudicársele como un delito de omisión si es que se diera un resultado de esta clase. Y finalmente, pues cuando se haya creado precedente de una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídicamente correspondiente. De otra parte, frente al artículo 2, no se hace un desarrollo más allá de la definición de que las conductas están definidas por acción o por omisión. ¿Usted qué ha encontrado al respecto, doctor? ¿Cuál es su percepción frente a estos conceptos tanto en Colombia como en Chile? Bueno, muy importante, doctora, gracias que toca el tema. Y es que frente a esas modalidades de la conducta, como usted a su inicio lo dijo, pues en Chile hablamos de dolo y hablamos de conductas culposas. Allí hay una diferenciación que es muy curiosa para nosotros porque allí ellos manejan el dolo cuando el crimen o el simple delito, ¿cierto? O la conducta frustrada se comete con dolo.
pues hablamos de crimen o simple delito, pero cuando hablamos de culpa, el ordenamiento jurídico chileno lo denomina cuasidelito. Y nosotros en el ordenamiento jurídico no tenemos esa figura de cuasidelito. La tenemos cuando uno va al derecho civil y habla sobre qué genera responsabilidad civil, ¿cierto? Y allí hablan del término de cuasidelito, pero en el derecho penal como tal de cuasidelito nosotros no hablamos. Hablamos de delitos dolosos y culposos, y tenemos una tercera categoría que es la preterintención, pero la preterintención viene a ser un intermedio entre ese dolo y entre esa culpa, porque primero hay dolo en la acción, pero también se puede prever qué resultado se puede ocasionar, entonces ahí podríamos ver un tema de culpa también. Entonces, realmente lo que uno tiene es dolo y culpa, igual que en Chile, pero eso también es importante frente a lo que usted habla del desarrollo de la omisión. Nosotros en Colombia también tenemos, cuando hablamos de delitos de omisión, lo clasificamos en omisión propia y en omisión impropia. Cuando nosotros hablamos de delitos de omisión propia, pues estamos haciendo referencia a los que están explícitamente estipulados en el Código Penal. Entonces, delitos como, por ejemplo, la omisión de socorro, la omisión de denuncia, la inasistencia alimentaria. Entonces, son delitos que son de omisión. Su conducta es dolosa, pero requiere una actitud, la conducta es dolosa, pero requiere una acción de omisión. Es lo que se conoce como delitos de comisión por omisión. Yo quiero matar a Pedro, pero para matar a Pedro lo que hago es no atenderlo porque soy el médico que lo está atendiendo. Entonces, delitos de comisión por omisión. Frente a ello también se habla dentro de esos delitos de omisión, viene el tema de la posición de garante que usted lo ha desarrollado frente a las categorías que habla de la posición de garante y de esas fuentes de riesgo. Entonces, en el ordenamiento jurídico colombiano, pues se han traído varias categorías. Se han traído, por ejemplo, esta categoría de los riesgos, que es una teoría que es alemana, ¿cierto? Frente a la imputación objetiva, pues lo que se está diciendo es que, mire, hay ciertas conductas que frente al nexo causal que uno tiene que ver frente a la acción y el resultado, si hay un nexo causal frente al comportamiento que yo realicé y el resultado que se produjo, pues ahí empieza el artículo 25, como usted bien lo desarrolló, a manejar toda la teoría de los riesgos, ¿cierto? Frente a la posición de garante. Ese es un tema que hoy en día también se sigue construyendo en el ordenamiento jurídico colombiano, porque a partir de eso, aumento de riesgos y de riesgos jurídicamente desaprobados, pues se empieza a manejar unos excluyentes de la imputación objetiva, como tenemos en el ordenamiento jurídico o se han desarrollado en el ordenamiento jurídico colombiano como principios como el principio de confianza, como el riesgo jurídicamente desvalorado, como la prohibición de regreso y como acciones de la propia víctima, ¿cierto? Entonces, es un tema que nosotros hemos manejado y creo que hemos avanzado muchísimo en ese desarrollo y que en Chile no vimos nosotros, por lo menos en el código, que tangencialmente por lo menos lo estén desarrollando. Y eso pues va a ser muy importante frente a cómo va a intervenir la persona en el proceso, ¿no? Hablando de la autoría, de la autoría y la participación. Doctor, bueno, muchísimas gracias. En este momento creo que se dio por cumplido el objetivo de este primer video y era desarrollar estos elementos esenciales de la punibilidad. Entonces, pues agradecemos muchísimo a los estudiantes, a los docentes y a toda la comunidad educativa. Y en este momento vamos a darle fin a este primer video para iniciar con la segunda parte que va a referirse a todo el asunto penitenciario. Doctor Omar, muchísimas gracias. Doctora Lady, muchas gracias. A usted.